La narrativa sobre vampiros es una que nos resulta muy atractiva a razón de sus temas fundamentales, la muerte y el erotismo. He dicho infinidad de veces, y no me cansaré de repetirlo, que la mezcla de sexo y muerte debe ser básica para la narrativa de horror, aunque en las últimas reseñas he expuesto otras alternativas como el terror existencialista que prescinde de dichas variables al focalizarse en la necesidad de darle un valor a la vida y lo que vemos. No recuerdo a qué película pertenece la frase que diré a continuación, aunque creo que la escuché en la intro del álbum Tierra Eléctrica de Hocico, pero ambos, es decir, sexo y muerte, cohabitan, son un impulso inseparable. Aquellos que me oigan y hayan tenido la dicha de hacer el clásico metesaca, conocerán la intensa satisfacción que ello genera. No por nada la teología nos dice que se trata del placer máximo, porque involucra todos los sentidos, y ese placer, dadas las condiciones bajo las que puede efectuarse, podría generar una vida, siendo el acto más grandioso que el universo es capaz de ofrecer. Sin embargo, ¿qué sucede cuando la esencia de todo ello se tuerce y en lugar de que una nueva luz brille, otra se apague a raíz de la bestialidad humana? El placer también adquiere otra polaridad y lo que tendría que ser hermoso es ahora aborrecible. Pero el tema del vampirismo no solo transgrede las leyes de las ciencias duras y de aquello que nuestra capacidad puede ver y comprender, sino que de igual manera involucra lo sublime, lo espiritual. Luego de haber leído varios cuentos sobre estos murciélagos gigantes, a lo largo de los años me di cuenta que uno de sus ejes centrales es el de darle una carga sacrílega al tema de la sangre. A aquel punto me costaba aterrizarlo y explicarlo. No obstante, todo tomó otro giro cuando me topé con el brillante prólogo que don Jacobo había preparado para el volumen que nos ha reunido hoy. Muchas religiones y corrientes ocultistas han dicho que la sangre es la dadora de vida y aquello que nos conecta con los dioses. Dentro de nuestra cultura occidental, la carne y la sangre era ofrecida a los seres superiores y era consumida por los creyentes para establecer un lazo más íntimo con ellos. Tanto así que recordemos que los judíos tienen una división para estos fines, siendo el nefes el correspondiente para el vital líquido. Adentrándonos más en el misticismo cristiano, al pecar, el ser humano introduce la muerte y la miseria en el mundo, ofendiendo a Dios en el proceso y adquiriendo así una deuda. Sin embargo, el mismo Dios, en su perfecta benevolencia, se ofrece a sí mismo en la persona de Jesús de Nazaret, o el Verbo Divino, una manifestación suya ligada estrechamente con el acto de la creación y la vida, para saldar esa deuda, imitando así el antiguo ritual judío, aunque siendo esta vez él la víctima del sacrificio. La esencia espiritual de la vida, que está dividida en su carne y su sangre, queda guardada en la hostia y en el vino, respectivamente, y tras ingerirlos, logramos unirnos una vez más con el absoluto, dando paso a un acto tan especial como el de la generación, es decir, la redención. Entonces, además de que por la sangre, una de las tres manifestaciones de Dios logra emparentarse con el género humano para saldar la deuda del pecado, porque no podría de ser de otra forma, la misma sangre también es un canal mediante el cual podemos volver hacia nuestra condición divina original, o como le dicen los teólogos de la Iglesia de Oriente, pasar por el proceso de divinización. Es entonces que el vampiro necesita de la sangre para subsistir y todo el nexo de lo anterior vuelve a tornarse negativo. El vampiro, en lugar de ser una persona santificada, es en realidad una satánica. Se ha dejado arrastrar por lo que comúnmente se conoce como el mundo y por sus salidas caducas que para él lo son todo: gula, muerte, sensualidad, soberbia, odio, sometimiento de voluntades por la fuerza.
está condenado a vivir en este tóxico plano terrenal mientras que se vanagloria de su inmortalidad. El oro de los tontos del apartado espiritual, y al igual que el mismo adversario, el vampiro puede ser atractivo, grotesco y letal, pero al mismo tiempo necesita y ansía del Señor o su sangre para subsistir y al mismo tiempo regresar a él por más que blasfeme. Odia la cruz por ser un símbolo de la vida, por ser el madero opositor al árbol del conocimiento, del bien y del mal que tanto daño provocó, siendo este un concepto introducido más tarde en la cábala cristiana para atraer judíos a la iglesia. La mordida del vampiro es análoga a la mordida del fruto prohibido, pues causa un éxtasis sin precedentes a costa de arrastrarnos a la condenación de la muerte. Un claro ejemplo de esto es cuando derrotamos a Succubus en Castlevania Symphony of the Night, aunque la interpretación a la que me refiero fue suprimida en el redoblaje en las versiones de Android, PSP y PS4. Escuchen con atención el diálogo en la versión de PS1. Darkling, I smell your blood. You're a vampire? Could it be? That strength, that beauty. You're the son of Lord Dracula. Death in the dream world will set your soul wandering for eternity, demon. Wait, I beg of you. Si quieren saber un poco más de cómo el arte gótico se involucra con el cristianismo, el erotismo y el horror, les dejo un documental de la DW que pueden ver en su canal oficial de YouTube. La última vez lo borraron y no lo subieron al cabo de un par de años, por lo que yo sugiero que se den prisa en ir a revisarlo. Pero lo que acabo de comentar no es sino la punta del iceberg. En todas las creencias del planeta existe una versión del vampiro y lo que nosotros conocemos es gracias a la popularidad de Drácula, es decir, conocemos la versión literaria occidental, que siendo lo más realistas posible, es la más icónica y popular. Es aquí en donde entra la justificación de la antología de vampiros de la editorial Siruela. Al momento de su concepción, Don Jacobo no tuvo como pretenciosa intención darnos a conocer relatos de vampiros fuera del ordinario que apelaran a la novedad y despertaran una serie de sentimientos igualmente orgullosos en los lectores, sino que optó por un camino más noble y didáctico al mostrarnos, de manera cronológica, cómo fue su evolución literaria de la manera en la que la conocemos hasta llegar a lo más moderno. Obviamente, dentro de los cánones del subgénero, sin considerar las aberraciones que llegaron después. Es así que en este genial tomo estará reunida la literatura más icónica de los chupadores de sangre, la cual le dará a las personas menos empapadas en el tema una visión más general. Como recomendación personal, si tuviese que dar un orden de lectura sobre las antologías de vampiros que he leído con más atención desde que tengo el canal, el orden que sugeriría es el siguiente: Vampiros de Siruela, la de Fractales, porque es muy económica aquí en México y su razón de ser es casi similar, Sanguinarius de Valdemar, Vampiros y más que vampiros de Valdemar y Vampiras de Valdemar. Es bastante probable que la inmensa mayoría de ustedes venga e intente echarme luz en los ojos para desquitarse de lo que acabo de decir, considerando que padezco de fotofobia, haciendo que la luz me moleste mucho y que algunos colores los mire mal, sin olvidarme de la migraña, ver borroso cuando hay mucha iluminación y de que mis anteojos deben de tener todos los filtros antirreflejantes habidos y por haber. Creo que parezco más vampiro que los que aparecen en el libro, ¿verdad? Pero en fin, ustedes han de decir: ¿cómo osas recomendar la antología de Siruela si ya está descontinuada? Vamos, ¿he dicho en algún momento del vídeo que este libro es imposible de encontrar? Cuando Don Jacobo fundó Atalanta, se llevó consigo algunas de sus publicaciones originales, siendo esta una de sus insignias.
De hecho, agradecería que le diese continuidad a las traducciones de Tommaso Landolfi que quedaron pendientes en Ciruela. Supongo que el ejemplar al que hago mención ya lo conocerá más de uno a razón de que he visto que ya lo han reseñado otras personas dentro y fuera de la plataforma. Sin embargo, quise hacer hincapié en mostrarles cuál era la edición original por aquello de que se trata de un dato curioso y de cómo saltó de una editorial a otra. Yo no poseo la edición de Atalanta. Sin embargo, eso no significa que no hablaremos de las novedades que contiene, ya que sí las hay. Si bien la mitad de los relatos del libro los había leído en otro lado, hacer el ejercicio de relectura de esas obras fue muy satisfactorio, y más aún de algunos textos que hace un tiempo consideraba aburridos y que hoy me parecieron una exquisitez. Ignoro si se debe a que ya maduré en cuestiones literarias o si las palabras de don Jacobo, de alguna manera, influyeron en mí. Todos los textos cuentan con un estudio introductorio y la cantidad de traductores participantes es numerosa. Hay algunas ilustraciones entre páginas para darle un poco más de razón a la lectura, así como una pequeña sección de las mismas casi por el final. Sin más que decir, hablaré brevemente del contenido. Empecemos por La novia de Corinto, de Goethe, el cual es un poema que tenía unas ganas infinitas de leer y que es uno de los exponentes más añejos sobre la temática. De primera mano ya se involucra el tema del erotismo, con el de la muerte y el vampirismo, y que con las escasas páginas con las que este poema cuenta, pues ya nos damos una idea de hacia dónde se aterriza la idea. No despertéis a los muertos, recuerdo haberla leído hace ya mucho en una antología de emu de las que solía comprar por 20 pesos en mis tiempos de preparatoria. No obstante, no la recordaba tan bien como ahora. Aquí, un miembro de la nobleza, enloquecido por el amor de su esposa muerta, acude con un nigromante de nivel 100 para que le ayude a traerla de vuelta sin importarle de nuevo su nuevo matrimonio, o su actual matrimonio, valga la redundancia, o sus hijos. Se da por entendido que todas las pasiones del protagonista se ven satisfechas. Empero, apelando al enfoque cristiano del inicio, la no muerta comienza su cacería hasta que todo queda estéril. La vida del noble comienza a ir en picada, recordando que su relación con ella, antes de su muerte, no iba del todo tan bien y que su partida había sido liberadora en cierto sentido, sugiriéndonos una enseñanza de que si una relación previa no funciona, es mejor soltarla. Para librarse del demonio, recurre de nuevo al nigromante que lo ayuda de buena fe. El desenlace es sumamente iconográfico, pero no en cierto modo todo el arte religioso, incluido el gótico, es un enorme ícono. El vampiro, vampirismo y Berenice de Polidori, Hoffman y Poe, respectivamente, son tres grandes clásicos de los que ya se ha hablado hasta el cansancio, así que no los tocaré aquí. Lo que sí puedo agregar es que gracias a sus introducciones seremos capaces de entender las motivaciones que incitaron a sus autores a manifestar esos conceptos en el papel y que por algún motivo, esta vez, casi después de 15 años, por fin pude tomarle gusto al cuento de Polidori y entender que Ruthven es un vampiro excepcional. La familia del Burdalak fue un agradable descubrimiento si mi memoria no me falla, pues nos sumiremos en el corazón geográfico de la leyenda del vampiro, es decir, Europa Oriental. Se nos relatará lo acontecido a un miembro de la aristocracia que, movido por cuestiones sentimentales y de negocios, parte hacia tierras desconocidas. Durante su viaje es acogido por una familia para satisfacer la necesidad de un hospedaje. Llega en un mal momento, ya que todos están nerviosos porque el abuelo ha ido a enfrentarse con un forajido que ha aterrorizado a la región y corre el riesgo de ser transformado en un Burdalak o vampiro. Lo que sigue es una gran carga de suspenso sin dejar fuera lo erótico, el morbo y el horror, con unas cuantas escenas de acción que le vienen demasiado bien.
A pesar de que solo se incluye un fragmento de Barney el vampiro o el festín de la sangre, fui capaz de darme cuenta de su potencial. La atmósfera que se crea es asombrosa y espero con ansias adentrarme en los estupendos volúmenes que Críptica Editorial ha traducido de la obra, a pesar de que la labor también la tenga a medias. Espero que Jorge la termine pronto o que alguien más se anime a tomar la estafeta. Con el poema de La metamorfosis del vampiro de Baudelaire se nos introduce por primera vez, mucho antes que Carmila, a una mujer vampiro y la tremenda carga sensual que ello trae consigo. Un texto sin duda decadente que nos expone cómo las pasiones desenfrenadas son capaces de arrastrarnos al infierno. De hecho, al ser Carmila otro cuento del que ya hablé con antelación, me lo saltaré. Sin duda otro redescubrimiento y del que no tenía tan gratos recuerdos porque creo haberlo leído en la antología de vampiras fue El misterio de Ken, y ver que se trata de una narrativa en donde la vampira somete a su víctima con un hechizo ilusorio y que lo hace viajar en el tiempo para causarle una confusión tan mortal como es el de drenarle la vida, es sin duda muy original. Omitiré también El invitado de Drácula, al haberlo comentado ya en la reseña de Drácula. El beso de Judas fue sin duda uno de mis favoritos, a razón de que involucra mucha testosterona literaria, al estilo de Conan Doyle o Robert Howard con peleas al por mayor. Si alguna vez se preguntaron por qué en las adaptaciones de Drácula de la década de los 2000 o en películas donde el tema del vampiro se involucrara o en ciertas animaciones japonesas como Trinity Blood, cuyo inicio a mí me gustó pero la verdad al final es pésimo, se puntualizaba que los enemigos humanos de Dios como Judas o Caín son vampiros o terminaron convertidos en vampiros. Y es que ese tema se relaciona con que el pecado del suicidio juega un papel crucial al darles el poder o la maldición. Entonces, esta historia es la respuesta que tanto estaban esperando hacia esa pregunta. Dejando de lado porque la sangre es vida y la habitación de la torre al haberlas comentado en otros vídeos, hablaré finalmente de Quiroga y el almohadón de plumas. Regularmente suelo ser abordado por parte de ustedes por el motivo de que no me doy a la tarea de hablar de los grandes de la literatura hispana e hispanoamericana en materia del terror. Tomando como base lo que don Jacobo dice en la introducción de El almohadón de plumas, es que hay una escasez de textos en castellano de una calidad tal que puedan rivalizar con los de otros idiomas. Sin embargo, Horacio Quiroga es una excepción a la regla. Crecí leyendo a Quiroga. Recuerdo de pequeño repasar cada vez que podía los cuentos de la selva, en especial el de la abeja arágana, en los libros de la SEP y quedar encantado. El vampiro aquí no es un ente humano demoníaco, sino algo que no nos imaginaremos si es que es nuestra primera vez con esta narración. El romanticismo negro estará muy atenuado en cada párrafo y creo que su inclusión fue perfecta. Ahora es turno de adentrarnos en las diferencias con la nueva versión de Atalanta y créanme que son bastantes. Pero para esta tarea me he auxiliado de la comunidad y Eric Gabriel Pérez Sánchez fue muy amable al proporcionarme sus opiniones y un pequeño vídeo del tomo. Yo no lo he comprado porque no le veo sentido en gastar en algo que prácticamente ya tengo y por tema de espacio, algo que sin duda también apliqué con la nueva edición del Secreto de la Ventriloquía. Es más, miren, el cuarto actual donde tengo mis libros ya está muy saturado de libros y tengo que contactar con mi albañil para darle seguimiento a la sección de mi castillo que está destinada para una biblioteca más grande y un table dance con vampiras y brujas. Bueno, no precisamente en ese orden, pero más o menos así es el concepto. En fin, en palabras de Eric, él posee la cuarta edición. Las historias adicionales que aparecen con respecto al original son La muerte enamorada de Theophile Gorer, El conde Magnus de M.R. James, La nieve que arrastra el viento de August Derleth,
Bebe mi sangre de Richard Matheson, Páginas del diario de un joven de Robert Aickman. Si bien yo ya comenté La muerte enamorada en el vídeo de Vampiras, Eric nos dice que es un relato de los mejores de la antología, principalmente por la descripción física y por la personalidad del personaje de Clarimonda. Los encuentros eróticos no llegan a lo vulgar, incluso la parte necrófila es tan sutil que solo se insinúa. Por otra parte, los dilemas que tiene el protagonista entre su fe y la pasión por Clarimonda son la base del relato. Con relación al Conde Magnus, nuestro colaborador declara que la forma en la que está narrado el cuento le recordó a Lovecraft, es decir, que se puede apreciar cómo Lovecraft se inspiró en James para cimentar su propio estilo. Pese a que no es de sus escritores favoritos y no tuvo tanta afinidad como con el cuento de Clarimonda, Eric dice que fue disfrutable y que espera en algún momento lograr sintonizar con él. En La nieve que arrastra el viento da paso a la época dorada del pulp y es una muestra de cómo las nevadas y los vampiros pueden mezclarse, aunque eso ya lo dije una vez con un relato de Stephen King. Se trata de una serie de apariciones espectrales que una familia experimenta dentro de una tormenta y que básicamente encierra lo que hemos venido platicando, y como opinión de nuestro colega, él nos dice que posiblemente se trate de lo más flojo de todo el libro y no es para menos, ya que la reputación de Terlet como narrador no suele ser del todo buena. Me sorprenden las impresiones del compa Eric con respecto a Bebe mi sangre de Richard Matheson. Aquí, un pequeño está obsesionado con ser un vampiro, lo que me recuerda a que yo estaba traumado a esa edad, pero con el hecho de ser la muerte. La trama va dando giros muy alocados con el suceso de los murciélagos del zoológico que aplican la maniobra de Ozzy Osbourne, pero a la inversa. Yo no esperé que el cuento abordara la temática del humor negro, aunque nuestro amigo dice que básicamente ese efecto o esa sensación de que el relato es de humor negro se trata más de una cuestión de personalidad y gustos. Ciertamente con el relato de Matheson del tomo de Vampiras yo quedé más frío que un cadáver o más frío que un vampiro. Bueno, está bien mal chiste, así que dudo que el buen Eric, le dudo que a él le haya sucedido algo parecido. Eso sí, la historia termina con un final inesperado y sobrenatural. Pasemos por último a la época moderna con Aickman y Páginas del diario de una joven. Un cuento por el que me he visto tentado a volver a adquirir el libro en esta nueva presentación, y considerando de que Eric dice que es uno de aquellos por los que el libro vale mucho la pena. Agrupando mi experiencia junto a la de otros amigos que he consultado, creo que todos llegamos a la conclusión de que Aickman es un genio al momento de generar atmósferas, y el que la ambientación de esta historia tome lugar en la Europa latina le da un aire más clásico, aunque ciertamente con elementos más recientes de lo que es, el gótico. Para no alargar esto demasiado, digamos que es una Carmilla 2.0, pero un tanto más sutil y adaptada a nuestros tiempos, tal y como Aickman solo puede hacerlo, debido a que la chica protagonista del relato es igualmente corrompida por la maldición de los no muertos. Esta reseña cuenta con más de 3000 palabras, así que no sé qué más decir sobre el libro y sus dos ediciones. Nos encontramos actualmente ante uno de los buques insignias de Don Jacobo y Atalanta. Ya sea que tengan el tomo clásico original como yo o el más nuevo como el de mi camarada, creo que es una lectura que los sumirá en una profunda noche eterna. Amigos, ha sido todo un placer el haber estado aquí con ustedes. Muchas gracias a Eric por sus grandiosos aportes para que esta reseña fuera muy completa. Recuerden que pueden apoyar al canal a través de nuestro enlace de PayPal. Eso ha sido todo, nos vemos y hasta la próxima.